Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a dar inicio de la sesión extraordinaria número 48. Esta presidencia procede con apertura, hoy 22 de noviembre del 2024, brindando un saludo muy especial de bienvenida a las señoras y señores regidores, señoras y señores síndicos, así como los representantes de la alcaldía, al personal de la Secretaría del Consejo Municipal, al Departamento de Informática que siempre nos colabora con la transmisión, a las delegaciones que hoy nos acompañan en esta su sala de sesiones, a todas y todos muy bienvenidos, muchísimas gracias. A las personas que nos siguen en los diferentes medios electrónicos, y vamos a seguir con la comprobación de quórum de ley, dando primero la más cordial bienvenida a la señora regidora doña Vilma Patricia Fallas Méndez. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial para usted, la compañera de la Secretaría del Consejo, los compañeros regidores, regidoras, síndicos, síndicas, a los ramonenses que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a las personas homenajeadas y a los funcionarios presentes, y un saludo cordial a las personas que también nos están sintonizando por los diferentes medios. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, compañera regidora. Bienvenido, don Brian Josué Loría Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Darle un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en especial a los homenajeados, también a las personas artistas que el día de hoy van a colaborarnos con una obra cultural, a mis compañeros del Consejo Municipal, a la secretaria del Consejo y al señor vicealcalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Bienvenida, señora regidora doña Iracema Cruz Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos acompañan esta tarde, para los homenajeados, para los regidores síndicos y para todas las personas que nos ven por diferentes medios. Muchísimas gracias, doña Iracema. Bienvenido, don Carlos Graving Rojas Salas. Gracias, señor presidente. Un saludo a los estimables regidores, síndicos, personal de alcaldía, secretaría, distinguidos ramonenses que nos acompañan hoy en la sala. Saludos a todos, bienvenidos, y a todos y cada uno de los ramonenses. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, don Carlos. Bienvenida a la compañera regidora Ilse Fiorella Pupeña. Ante la ausencia de Fiorella, procedo a acreditar a la señora regidora doña Cinia Orozco Rodríguez. Bienvenida, muy buenas tardes, doña Cinia. Muy buenas tardes a todos los compañeros del Consejo, y principalmente a los que nos visitan hoy en la sala. Muy buenas tardes. Gracias, doña Cinia. Bienvenido, don Nelson Elías Mora González. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todos, especialmente a las personas homenajeadas, poniendo esta sesión como siempre en las manos de Dios para que todo salga de la mejor manera. Gracias, don Nelson. De parte de este servidor, una vez más, las muy buenas tardes a todas y todos. Habiendo comprobado el quórum de ley, vamos a proceder de inmediato con ejecución del orden del día dispuesto para esta sesión. De las sesiones más bonitas, dar reconocimientos a ramonenses que se lo merecen. Antes de iniciar con el artículo primero, quisiera presentar a una intérprete que nosotros atesoramos muchísimo, el crecimiento que ha tenido en nuestro cantón y ya también en Occidente y en el país en general, la intérprete Saray Robles, por lo que le solicito que pueda proceder a dar inicio con su participación y de paso agradecerle de parte del todo el cuerpo colegiado por acompañarnos el día de hoy a esta sesión que, repito, es una de las sesiones más bonitas de las que hemos participado a través de lo que inició este año. Adelante, Saray, tiene el uso de la palabra. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Solamente voy a cantar una canción con muchísimo cariño. Es una canción que de pronto nos recuerda que muchísimas veces tenemos todo para ser felices, para transmitir felicidad,
y andamos por la vida amargados, tristes, aburridos y de pronto transmitiendo vibras negativas y a veces tenemos un poquito menos y andamos siendo luz en nuestras vidas y en las vidas de los demás, iluminando el camino de los demás, dando alegría, dando consejos bonitos, apreciaciones bonitas. De verdad quiero invitarlos a que canten conmigo esta canción, se la dedico con muchísimo cariño, sobre todo a don Braulio, que ha sido una lámpara en mi vida y en la de muchos de los que estamos acá. Dios te bendiga, Braulio, te quiero mucho. Es una canción muy conocida, espero que la canten conmigo. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás, por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Todos. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Muchísimas gracias a Saray, lindísima canción para dar inicio. Vamos con el artículo primero del orden del día, actos de reconocimiento primeramente al señor Braulio Chacón Herrera. Hoy nos encontramos, compañeros y compañeras, reunidos para celebrar y también para reconocer la vida y la obra de una persona extraordinaria, un hombre que ha dedicado su existencia al servicio, a la educación y también al bienestar de los demás. Don Braulio, desde sus inicios, mostró un compromiso admirable con su desarrollo personal y también con el desarrollo profesional. En su juventud, compaginó con arduos trabajos de estudios, también logrando graduarse de bachillerato mientras trabajaba en jornadas completas. Posteriormente, decidió emprender un camino de profunda vocación y entrega al estudiar en ciencias eclesiásticas, también filosóficas y teológicas. Aunque su impacto no se limitó solo al ámbito religioso, sino que también como educador ha dejado una marca indeleble en diversas instituciones educativas del cantón. Su enfoque ha sido siempre integral y también como subdirector y director de diferentes centros educativos. Su enfoque ha sido siempre integral, fomentando no solo el conocimiento, sino también la ética, los valores humanos y la sana convivencia. En el Liceo Magallanes, su liderazgo ha creado un espacio donde la comunidad educativa se siente muy valorada.
promoviendo un entorno verde, inclusivo y por supuesto lleno de sentido de pertenencia. Pero Braulio no solo ha brillado en el ámbito educativo. Como sacerdote en la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo, ha dedicado también su vida a trabajar por los más necesitados, liderando iniciativas como la creación de la Banda Rítmica Social de Occidente, que ha brindado oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad y también de realidades difíciles. Su labor social incluye proyectos de construcción y reparación de viviendas, donaciones de alimentos y materias educativas. También su apoyo emocional a quienes más lo han necesitado ha sido uno de sus pilares más fuertes. En reconocimiento a su dedicación, Braulio ha sido honrado con sus premios no solamente nacionales, sino también ya hoy internacionales, incluido el doctor honoris causa de Humanismo y Liderazgo Global. Estos logros no solo reflejan su excelencia profesional, sino también su compromiso incansable en el bienestar social y educativo de la población. Don Braulio, tu vida es un testimonio vivo del servicio, del liderazgo y por supuesto del amor al prójimo. Hoy en este reconocimiento, todo el equipo de trabajo, el cuerpo colegiado, la administración municipal y todos los y las ramonenses que también están siguiéndonos, queremos expresarles nuestra más profunda gratitud y admiración. Muchísimas gracias por ser un faro de esperanza y por mostrar que con esfuerzo, con corazón y con liderazgo se pueden transformar vidas y comunidades enteras. Felicidades y deseamos que, por supuesto, continúe inspirándonos en ese ejemplo. Hoy no solamente le damos un presente a un gran líder, sino que hoy tengo el honor de darle un presente en mi servicio y como investidora de regidor a un gran amigo. Así que yo pido un fuerte aplauso y quisiéramos entregarle a don Braulio un presente. Solicito a don Nelson, que fue el que presentó la moción, para que viniera, señor, que me acompañe a entregarle el presente, por favor. Dice Braulio Chacón Herrera, honor al mérito. La Municipalidad de San Ramón destaca con admiración la trayectoria del señor Braulio Chacón Herrera, por su invaluable dedicación a la educación, la cultura y el bienestar social. Su liderazgo y compromiso han dejado una huella imborrable en nuestro cantón. Adelante, don Braulio, tiene el uso de la palabra. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, para mí es un gusto de verdad estar acá en este Consejo Municipal. Primera vez prácticamente en mi vida que estoy en este salón en una actividad de consejo, ¿verdad? Y recibiendo un detalle como el que me están dando, me llena de orgullo. Como dijo don José Luis por allá atrás, usted no le da nervios, y sí me da nervios. Sí me da nervios porque son regalos de lo alto y también que seres humanos valoran o aprecian el trabajo que estamos haciendo muchas o muchos en San Ramón. Y me llena de orgullo desde la parte de los educadores. Represento a todos los educadores de San Ramón que sin darse cuenta se hacen muchísimas cosas por el bienestar de los seres humanos. He invitado a varios amigos. Bueno, está mi mamá, aquí levante la mano, mamá, que ha sido mi luz y mi fuerza en todo mi proceso.
En algún momento dije, bueno, me da un orgullo saber que una persona de San Ramón, un campesino de La Esperanza, de Piedad del Norte, puede haber recibido un reconocimiento internacional, ¿verdad? Propuesto desde la Universidad de Salamanca, en España, trasladado a México, la petitoria, y en México con más de 20 universidades a nivel latinoamericano, valoraron el currículo que enviaron y la situación pues que de vida a nivel de cantón, y pues decidieron darme el doctorado honoris causa. Obvio, cuando me llamaron, pues me bajaron las lágrimas, ¿verdad? Como ser humano, como persona, no podía entenderlo en esa forma emocional de que se me estuviera llamando para ir a presentarme a Mérida, Yucatán, subirme a un avión después de más de 20 años de no subirme a un avión, pues era una nervia terrible, y ir a una comunidad, un país donde no conocía prácticamente, y era enfrentarse uno a esas situaciones. Quiero agradecer a Sujei, póngase de pie, Su, ¿verdad? Representa muchísimo para mí, la quiero un montón, ¿verdad? Es una persona que la pulsea, que he tratado de ser una manita con un poquito de cariño, de respeto, de humildad, y ella en algún momento me decía, lo más lindo para mí como persona que trabajo acá en las aceras de San Ramón es que me traten como ser humano, ¿verdad? Lo más valioso para cualquier individuo es que lo traten como persona, como ser humano, y gracias, Sujei, por existir y por el testimonio que da de vida, porque sé que es muchísimo. Agradecer a don José Luis, a doña Enid, a Emanuel, egresado del colegio y estudiante de la UCR con honores y próximo presidente de la República a posteriori, ¿verdad? Que es un sueño y será el tercer presidente de San Ramón, posiblemente, ¿verdad? O cuarto presidente, ojalá que pueda ir por esa línea, muy limpio, muy honrado. Tener egresados del Liceo Magallanes acá en el Consejo Municipal también me llena de gloria, me llena de emoción, ¿verdad? E invité a compañeros de toda mi familia, mis sobrinas, ¿verdad? A mi estimado y hermano y amigo José Alfredo, ¿verdad? Representa muchísimo, compañeros del colegio, ¿verdad? Y otros miembros de la comunidad o de la iglesia. Gracias, Heidi, Saray, del instituto. También voces para resaltar de que el baluarte del artista ramonense tenemos que tirarlo para arriba. San Ramón es una cuna de poetas, es una cuna de deportistas, es una cuna de gran cantidad de valores que agradezco a esta alcaldía que lo estemos manifestando de esa forma y ojalá que le podamos surgir y apoyar en demasía. No me voy a extender más, sí quiero hacer una petitoria al Consejo Municipal, a los señores regidores, saludarlos, ¿verdad? Y a los señores suplentes, a los síndicos, y quiero hacerles una petitoria que traigo con toda la humildad, con toda la sencillez, y me doy en la tarea de poderla leer. ¿Está bien? Dice así: petitoria desde como persona de la comunidad y desde la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo, declarar a San Ramón un lugar libre de estigma y de discriminación, que sea el segundo cantón a nivel nacional que pueda ser declarado un cantón libre de discriminación, porque puedo decir, soy una persona que le he vivido y le he vivido en carne propia. Estimados señores, reciban un consejo y saludo cordial un cordial saludo de parte de la Asociación Iglesia Católica Ecuménica de Cristo para Centroamérica y el Caribe, con su cédula jurídica 32903199, inscrita en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con sede episcopal en la Iglesia San Ramón Alajuela. En ocasión al homenaje en reconocimiento por trayectoria y aportes a la comunidad de mi persona, actual director del Liceo Magallanes y canónigo del Cabildo Metropolitano de la Arquidiócesis de Costa Rica para la ISEC, quiero presentar la siguiente petición. San Ramón es uno de los cantones más desarrollados e importantes en la provincia de Alajuela. Actualmente en el país, solo una municipalidad ha levantado el estandarte para establecerse un cantón como libre de estigma y discriminación, y es por eso que en el marco de este reconocimiento tan importante, vemos la necesidad de hacer un llamado para que el cantón de San Ramón haga suya también una importante iniciativa. La propuesta responde a un llamado para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el ejercicio de los derechos humanos para una convivencia pacífica,
siendo a la vez esta una respuesta para mitigar los estereotipos y los prejuicios sociales que afectan constantemente y que conllevan a consecuencias diversas: depresión, suicidio, malestar, violencia, a diferentes poblaciones vulnerables y que han sido víctimas de discriminación y rechazo social. La discriminación puede ser el resultado de una acción u omisión, puede ser intencional y no intencional, directa o indirecta, sutil o abiertamente hostil, pero sea como sea, produce grandes daños en la vida de las personas. La discriminación se convierte en sus graves formas en violencia y como tal daña áreas vitales de nuestro ser que son fundamentales para enfrentar un mundo y el mundo con fortaleza, creatividad y osadía, que son fundamentales para desarrollar la capacidad de respuesta, defensa y de acción. Promover la igualdad y equidad de las personas que son víctimas de algún tipo de discriminación, sea esta por razones de género, grupos sexualmente diversos, etnia, discapacidad, condición socioeconómica, estado migratorio, religión, entorno cultural o de cualquier otra índole que afecte su integridad como persona, desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social, contribuyendo así al desarrollo humano integral. Asimismo, esto llevaría a posicionar el Cantón de San Ramón a la defensa de los derechos humanos, con acciones positivas enfocadas a personas, grupos víctimas de algún tipo de discriminación, sensibilizando a la comunidad en general con dinámicas sociales. Todo esto para demostrar que San Ramón es un municipio proactivo que cree en una sociedad incluyente, respetuosa para todas las personas, sin distingos y buscar una mayoría inclusión en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, nombrando así a la Municipalidad de San Ramón como zona cero, libre de estigma y discriminación. Es por ello que existe una obligación ética y la responsabilidad de ser consecuentes con la propuesta de un cantón libre de estigma y discriminación, derechos humanos que son derechos y libertades fundamentales inherentes a los seres humanos y se basan en el reconocimiento de la dignidad, de la libertad, la igualdad, la justicia para toda persona sin ninguna distinción. Al respecto, Costa Rica ha ratificado diferentes instrumentos jurídicos que se han dictado a nivel internacional que son para dar una respuesta efectiva a la problemática de la desigualdad y discriminación y que son a la vez entendidas como formas de violencia. En dichos medios normativos se establece claramente la responsabilidad que tienen los estados signatarios de garantizar el respeto, defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres y el deber de implementar medidas para todos y todas y que gocen de igualdad tanto en derechos, oportunidades, ejercicios, en sus libertades fundamentales. Entre estos documentos se encuentran Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Concesión de los Derechos Civiles de las Mujeres, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Declaración y Plataforma de Beijing, Protocolo Adicional de Convención Americana sobre los Derechos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Convención Interamericana de la Eliminación de todas las formas de discriminación en todo tipo de personas y con discapacidad, Declaración sobre la Orientación Sexual e Identidad de Género sobre las Naciones Unidas, Declaración de Montreal y Principios de Yogyakarta. Del supremo elenco jurídico internacional mencionado, es importante destacar los siguientes numerales de mayor tratado que se tienen en derechos humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de su raza, color, sexo, idioma, religión, opción política o de cualquier otra índole, origen nacional y social, posición económica, nacimiento o de cualquier condición. Así las cosas. Se tiene que el principio de no discriminación transversalizada al derecho internacional en materia de derechos humanos, el mismo está presente en todos los tratados de derechos humanos, por lo que se aplica
a toda persona en relación con todos los derechos y libertades. Es por lo tanto, y en el marco de este reconocimiento, que solicito al Consejo Municipal de San Ramón, con respeto hoy, en este día de homenaje, y pido que se declare a la Municipalidad de San Ramón, a lo largo y ancho de su jurisdicción, un lugar libre de discriminación por religión, orientación sexual y defensora de los derechos humanos, y se sancione cualquier irrespeto a la misma. 22 de noviembre 2024. Agradezco de verdad a la municipalidad, a este honorable consejo, al señor presidente, a la secretaria, a la señora alcaldesa, doña Gabriela, por esta oportunidad. Gracias de verdad. Y ser una luz, como dijo Saray al principio, es algo que me llena desde el más profundo de mi corazón, y por eso pedí a Heidi que nos cante esta canción desde su nivel profesional y artístico, que tiene que ver mucho con esto que yo mencioné, y que cuando hizo esa canción, por supuesto que no habíamos conversado y ni estaba planeado esto, pero le agradezco a Heidi que nos exponga esa hermosa voz y ese hermoso mensaje. Muchísimas gracias. Don Braulio, muchas gracias. Qué honor esta tarde compartir con ustedes, y sobre todo con don Braulio, esta canción que calza exactamente en toda esa trayectoria que podemos, los que tenemos el gusto y el honor de conocer a don Braulio, palpar. De verdad que para mí es un gusto cantarla y honrar esa persona que tengo acá, y bueno, a todos que la compartimos también, porque lo conozco, porque ha sido mi jefe, ha sido mi compañero, ha sido un ser humano maravilloso. Y me alegra demasiado el hecho de poder estar acá y compartir este momento. Espero que les guste la canción. Es un arma de investigar, porque no combina sensatez con amor. Lejos está la ciencia de la sensación. ¿Quién puede entender lo que siento? ¿Quién puede saber lo que siento? ¿Cómo puedes criticar al que vive distinto? ¿Quién te ha dado la verdad? Si tu pendiente aún no está escrito, oh, oh, oh. Si tu pendiente aún no está escrito, ¿cómo puedes criticar al que vive distinto? ¿Quién te ha dado la verdad? Si tu pendiente aún no está escrito, oh, oh, oh. Si tu pendiente aún no está escrito, cuánta bondad hay en tus palabras. Es bueno, es sabio decir lo que piensas, es momento de hablar. La palabra reconstruye la fe, la esperanza y el amor. Piensa siempre lo que diga antes de herir a alguien. La palabra es un reflejo de tu alma.
La palabra reconstruye, reconstruye la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Muchísimas gracias, don Braulio. Bendiciones. Muchas gracias, Heidi, por tan bonita interpretación y muchísimas gracias también a usted, don Braulio. No quedaba más, yo voy a alterar el orden del día si los compañeros regidores y regidoras tienen el gusto para poder someter a votación este acuerdo de parte de este cuerpo colegiado y respaldar también la propuesta que don Braulio hoy nos trae, que dicho sea de paso me parece muy integral e importante. Los ramonenses siempre nos caracterizamos por ser pioneros y por supuesto que en toda esta propuesta vamos también a analizarla. No puedo adelantarme porque los votos no son solo míos, pero vamos a intentarlo con todo el equipo de trabajo. Antes de empezar, quisiera darle el uso de la palabra a don Carlos, que me pidió la palabra. Adelante, don Carlos. Gracias, señor presidente. Yo quisiera iniciar diciendo el agradecimiento al señor regidor don Nelson Elías por traer acá a colación esta moción, en donde hoy pues tenemos dos ramonenses que pues apreciamos y pues respetamos muchísimo. En el caso de don Braulio, pues me parece que es una persona visionaria, de mucha trayectoria. Quisiera empezar saludando a las personas que lo acompañan, amigos, personas que también son representantes del gremio de la educación, a las personas que con toda esa voz nos han dedicado acá como intérpretes, y también quisiera decir que pues de mi parte es muy grato, muy bonito y ante todo muy tierno que la madre de uno lo acompañe en una celebración como esta. Me parece que eso es digno de reconocer. He conocido a don Braulio por mucho tiempo, escuchando su biografía e historial, pues nos damos cuenta que es una persona que ha servido mucho a San Ramón con su forma. En el campo de la educación, pues lo tengo también muy cerca, dado que pues trabaja con parte de un miembro de mi familia y pues eso lo valoro y lo aprecio mucho. Yo quisiera pues también manifestar que pues hoy estamos de manteles largos acá, porque aquí no es solamente temas comunales, cantonales, políticos solamente, sino pues también lo social, el reconocimiento a ramonenses, y pues también nos da un gusto poder acogerlos, poder reconocerles y ante todo pues atenderlos acá en nuestra sala de sesiones. Gracias, señor presidente, y felicitaciones a don Braulio Chacón Herrera. Muchísimas gracias, don Carlos. Tiene el uso de la palabra, doña Vilma, adelante. Gracias, señor presidente. Empiezo con esa frase: son muchos los llamados y pocos los elegidos. Don Braulio, desde que lo conocemos, ha sido una persona carismática, con una vocación de servicio encomiable. Yo lo he puesto a asumir retos en la vida y lo ha hecho con muchísima sabiduría. No es casualidad, don Braulio, que hoy, y no fue planeado tampoco, pero no es casualidad que hoy, que celebra el Ministerio de Educación el Día del Educador, estemos rindiendo homenaje a usted en nombre de todos los educadores de este país, pero especialmente de este cantón, que tienen la vocación del servicio y del amor al prójimo. Y en este caso, esa vocación de servirle a los jóvenes, de ser esa luz, ese instrumento, para poder guiarles no solamente en la parte académica, que es al final de cuentas para lo que nos prepararon en las aulas universitarias, pero es que la labor de ustedes va muchísimo más allá. Es el ser integral, la persona, el joven que ustedes tienen ahí en sus manos, tratando de moldearles no solamente con el conocimiento, sino también con el consejo amigo de una persona que muchas veces necesita de la voz del maestro, del profesor, del director,
de la palmadita en la espalda y decirle, todo va a estar mejor. Y creo que eso usted lo ha cumplido a cabalidad. Como director de ese centro educativo, podemos y sabemos, nos damos cuenta y sabemos de la calidad humana que usted ha impregnado no solamente en el personal docente administrativo, que funcionan como una familia y han podido hacer proyectos maravillosos en esa institución, sino la calidez de usted como ser humano en la proyección para con sus estudiantes, que aún y a pesar de pasar años de años, le siguen queriendo y buscando, precisamente porque trasciende más allá de lo que es la labor administrativa. Y no es casualidad que hoy estén este grupo de personas afines a usted por algún ligamen, sea religioso, familiar o de amistad o de compañerismo, y no es casualidad. ¿Por qué? Porque hay un líder, hay una persona que está haciendo luz en este camino, y queremos agradecerle, don Braulio, en nombre del Cantón de San Ramón. El Consejo es un instrumento, es un órgano colegiado que pues nosotros representamos a la mayoría o a los ramonenses en este caso, y queremos decirle gracias, don Braulio, gracias por representarnos, gracias por ser la luz, gracias por ser el instrumento, y gracias porque sabemos que está haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias, doña Vilma. ¿Algún compañero que quiera referirse? Perfecto. Entonces voy a proceder a alterar el orden del día. Si lo tienen a bien, compañeros, ocupamos la totalidad de los votos para poder hacerlo, hacer una sesión extraordinaria. Los que estén a favor de alterar el orden del día para ver un tema de moción, por favor, levantar la mano en este momento. Son 7 votos a favor, se altera el orden del día y procedo a presentar la propuesta de don Braulio. En síntesis, lo que se dijo en actas sería acogerlo en una moción que este servidor acoge y que por supuesto sé que muchos regidores van a firmar, y sería proponer que se declare de la Municipalidad de San Ramón a lo largo y ancho de su jurisdicción un lugar libre de discriminación por religión, orientación sexual y defensora de los derechos humanos, y también que se sancione cualquier irrespeto de la misma. Los señores regidores que estén a favor de eximirla. Adelante, don Nelson, disculpe, adelante antes de votar. No, muchas gracias, señor presidente. Cuando don Braulio me entregó la moción para que la recibiera, le dije que iba a tener todo mi apoyo. Entonces quiero también acoger la moción y presentar mi apoyo. Perfecto, don Nelson. Y como les dije, sé que muchos de los regidores la van a firmar y la van a apoyar. Voy a someter a votación. Los que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sirvan levantar la mano en este momento. Son 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarla por el fondo, sirvan levantar la mano. 7 votos a favor, y los que estén a favor de declararla definitivamente aprobada, sirvan levantar la mano en este momento. 7 votos a favor, es aprobada por unanimidad, y con esto cerramos una presentación y un reconocimiento digno de don Braulio Chacón. Muchas gracias, don Braulio. Vamos a continuar. Ojalá que don Braulio y las personas que lo acompañen no se retiren, porque creo que algunos miembros del consejo al final quisieran tomarse una fotografía y compartir un ratito con todos, si son tan amables. Vamos a continuar con el artículo 2, acto de reconocimiento a la señora Carolina Muñoz Solís. Seguimos celebrando y reconociendo. En este caso, hoy también queremos rendir, de parte de este cuerpo colegiado y de la administración municipal, un homenaje merecido a una mujer que ha dejado huella también imborrable en el mundo del ajedrez y en nuestro cantón, Carolina Muñoz Solís. Carolina ha dedicado su vida al ajedrez desde su niñez, inspirada y apoyada por su familia. El Comité de Deportes de San Ramón y la Federación de Ajedrez, como jugadora activa, destacó en el ámbito nacional e internacional, obteniendo 4 campeonatos nacionales femeninos y representando a nuestro país en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y también en Olimpiadas Mundiales. Sin embargo, la contribución no terminó allí.
Como dirigente deportiva y como árbitro internacional, Carolina ha llevado su pasión y compromiso a un nivel superior. Desde el 2015 ostenta el título de árbitro internacional, logrando la categoría A en el 2020 y recientemente convirtiéndose en lecture en arbitraje, lo que le permite formar a otros árbitros y compartir su experiencia en eventos mundiales. Su liderazgo se extiende más allá de las competencias y también como miembro de la Asociación de Ajedrez de San Ramón durante ya 2 décadas. Colaboradora de la Federación Costarricense de Ajedrez y en cargos claves dentro de la Federación Internacional de Ajedrez. Carolina ha demostrado ser una visionaria y una embajadora de la excelencia en su disciplina, razón por la cual ha puesto a esta tierra de poetas muy en alto. Además, su trayectoria como abogada y notaria, con su especialización en impuestos y derechos empresariales, evidencia su dedicación al aprendizaje y también al servicio integral de nuestra sociedad. Carolina, por supuesto que este ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por el ajedrez nos inspira a todos. Hoy rendimos un homenaje no solo por sus logros, sino también por la pasión y el compromiso que pones en todo lo que haces. Gracias por ser un pilar en el deporte y una inspiración para las generaciones presentes y futuras. Felicidades y que este reconocimiento sea también un pequeño reflejo de la admiración que todos, no solamente en este cuerpo colegiado, tenemos por usted, sino en cada uno de los y las ramonenses que también le reconocen ese esfuerzo. Yo quisiera, para terminar, agradecer y hacer extensivo a don Abraham Vargas, que ha sido una persona muy importante, la cual ha inspirado para que pudiéramos hoy recibir también a Carolina. No quiero robarme todos los créditos y bueno, creo que lo justo es lo correcto. Voy a solicitarle al señor Carlos Rojas y al señor Nelson para que nos, bueno, más bien sería doña Vilma y Carlos para que nos ayuden a entregar el presente a Carolina, si son tan amables. Hola. Gracias, Carolina, por estar el día de hoy con nosotros. Le vamos a entregar un reconocimiento que dice así. Carolina Muñoz Solís, honor al mérito. La Municipalidad de San Ramón se complace en reconocer con orgullo a la señora Carolina Muñoz Solís por su destacada trayectoria en el ajedrez como jugadora, árbitro internacional y líder deportiva. Su compromiso y excelencia han dejado un legado ejemplar para nuestro cantón. Muchas gracias, Carolina, por todo lo que ha hecho en bien del deporte y especialmente a la disciplina del ajedrez, en donde nos ha dejado no solamente a San Ramón en las mejores posiciones, sino a nivel internacional. Si quiere, puede. Gracias. Muy amable. Adelante, Carolina, tiene el uso de la palabra. Ok, ya, ahora sí, perdón. Buenas tardes, agradezco mucho al Consejo y alcaldesa por este reconocimiento. Yo siempre he dicho que los logros en realidad no son individuales, los logros son parte de una red de apoyo. En mi caso, gracias a Dios, esa red de apoyo es bastante amplia. Primero está mi familia, Carlos, que me han apoyado siempre. Los colaboradores de la oficina, que siempre han estado ahí apoyándome, bueno, desde que estoy trabajando con ellos. Ellos hacen que cada vez que yo tenga que salir a un torneo, yo soy tranquila, porque yo sé que ellos me apoyan en el trabajo. También quiero agradecer, bueno, al grupo de ajedrez de San Ramón, a los amigos,
a los clientes de la oficina también, que siempre me han apoyado. De hecho, cada vez que llegan a la oficina después de un torneo me dicen que cómo me fue, que cuál es el próximo. Y todo eso en realidad se siente muy bonito porque es ese apoyo de la comunidad. Bueno, a los mentores también y un largo etcétera. También siempre he dicho que con mucho orgullo yo soy producto de las experiencias y valores que me han dado mi familia, el deporte y las instituciones públicas y privadas del cantón. Soy producto, por ejemplo, de una educación pública, todo aquí del cantón, desde la escuela, colegio, universidad. Quiero agradecer en ese sentido, aprovechando el Día del Educador, a todos esos educadores que nunca dijeron no cuando yo tenía que ir a un torneo, por ejemplo. Siempre me apoyaron, siempre sabían la importancia de ir a un evento de este tipo, la formación que significa en un joven poder ir a un evento, tener esas facilidades. Entonces, agradecer con motivo del Día del docente a todos esos que siempre me apoyaron. Por supuesto, al Comité de Deportes de San Ramón, que no solo me ha apoyado desde que estoy jugando, sino también ahora como promotora y como entrenadora. Sin embargo, si me permiten, hoy quiero hacer extensivo también el reconocimiento a los promotores deportivos del cantón, esos entrenadores, esos profes que realizan sacrificios personales, familiares y económicos para poner el deporte al alcance de los niños, adolescentes y adultos. Los promotores deportivos tienen un impacto positivo muy fuerte en sus alumnos, así como ahora hablaron del impacto que los profesores tienen en los alumnos del colegio, los profes, los entrenadores, el impacto que tienen en los atletas. Al punto que muchos de nosotros seguimos esa labor. Somos testigos de cómo el deporte puede formar integralmente a una persona y queremos devolver al deporte y a la comunidad lo que nos han dado. Por ejemplo, yo no estaría aquí si no fuera por una Margarita Costa que abrió un club de ajedrez en el Museo de San Ramón, o una Ivania Chinchilla que abrió un grupo de gimnasia en San Ramón. Promotores que han sido apoyados por padres de familia, que a su vez son parte de las juntas directivas, el comité de deporte y de toda esa estructura deportiva que mueve a San Ramón. Ese trabajo se hace con mucho cariño porque todas esas personas, incluyéndome, han creído en el deporte como agente de cambio, no solo para sus hijos, sino también para otras personas. Nuevamente agradezco a la municipalidad este reconocimiento y los invito a seguir apoyando el deporte en beneficio de todas las personas de nuestra comunidad. Muchas gracias. ¿Algún compañero quiere referirse al tema? Don Fabián, usted que le apasiona tanto el deporte, señor vicealcalde, muy buenas noches, bienvenido, adelante. Gracias, señor presidente, que ha tenido comentarios. Sí, me apasiona el deporte, es algo que amo desde las bolinchas. Cualquier disciplina de deporte siempre contará con esta persona para apoyarles. Carolina, sin lugar a dudas, el deporte marca vidas. Y hay un dicho que leí una vez, una frase que dice: un deportista más es un delincuente menos. Sé que por sus manos y por sus principios y valores usted ha marcado la vida de muchos jóvenes de este cantón y marca un ejemplo para ellos. La felicito por lo que ha hecho y quisiera replicar lo que usted hace no solo en el ajedrez, sino en muchísimas disciplinas en San Ramón. Y como decía don Braulio hace unos minutos, San Ramón es referente, es cuna de poetas, pero también ha sido cuna de deportistas, y una de las metas de esta administración, y sé que también del Consejo, es volver la mirada al deporte, a la cultura, a lo que nos identifica como ramoneses, y que somos reconocidos no solo a nivel de Occidente, ni a nivel nacional, sino a nivel internacional. Gracias, Carolina. Muchas gracias, don Fabián. Don Carlos Rojas, adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera empezar agradeciendo a Carolina. Veo acá en Carolina un rostro de mucha humildad. Me parece que tiene un don muy fuerte, un intelectual de coeficiente muy alto para llegar a todo esto. Y pues todo eso son condiciones excepcionales para estar en estas competencias y en este deporte. He escuchado de que las competencias tardan
semanas, no sé si meses. Entonces me parece que es un deporte que necesita muchísima concentración. De mi parte, de todo San Ramón y de este Consejo Municipal, reiterar la felicitación. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Carlos. Tiene el uso de la palabra, doña Vilma, adelante. Gracias, señor presidente. Carolina, hace rato que el nombre de Carolina Muñoz resuena en San Ramón, en el área de ajedrez y en otras áreas también. Creo que esta disciplina a veces es una disciplina silenciosa, ¿verdad? Porque requiere de concentración, de talento, de meditación, de ser una persona estructurada para poder dar lo mejor de sí y para poder competir en las ligas mayores. Esto no implica, ¿verdad?, el levantarse a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y hacer una gran actividad física, pero sí tener mucha agilidad mental. Y creo que eso trasciende muchísimo más allá, ¿verdad?, de un deporte, sino también cómo nos prepara para la vida, para la toma de decisiones, para tener los espacios, los tiempos de meditación, para saber qué hacer y cómo hacer en el momento adecuado. La vida a veces es un juego y a veces podemos decir que es un ajedrez. Entonces, Carolina, gracias por ser, igual que don Braulio, esa luz para esas personas, a esos niños y jóvenes que se han acercado y que han visto en el ajedrez un instrumento y un deporte para poder superarse en sus vidas. Y pues bueno, ojalá que todos tengamos un ajedrez en nuestra casa y le enseñemos a nuestros niños por lo menos lo básico. Ya a niveles profesionales ya eso es otra cosa totalmente diferente, pero gracias, Carolina, nuevamente por dejar en alto el nombre de San Ramón. Muchísimas gracias, doña Vilma. Tiene el uso de la palabra, Loana, otra apasionada del deporte. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, quisiera agradecerle a Carolina porque la conozco bien, he trabajado con ella, sé que es esforzada, que sabe lo que hace, es excelente profesional y ha dado un granito de arena a los jóvenes, a los niños, a las demás personas y bueno, súper feliz, ¿verdad? Porque igual el deporte a mí me apasiona y también quisiera agradecer a don Braulio también por dar un granito de arena porque también he trabajado con él y sé que es un excelente profesional y son luz el camino para las demás personas y para que las demás personas se disciplinen y como dice Fabián, ¿verdad? Un deportista más, un delincuente menos. Entonces, los felicito y de verdad que los aprecio mucho. Muchas gracias, compañera. Yo quisiera ya finalizar, no sé si alguien más tiene el uso de la palabra, ¿estamos bien? Finalizar diciendo que hoy en un acto tan bonito, en una sesión que yo deseara que todas fueran así, que todas sean de dar reconocimiento y de celebrar, pero bueno, es parte también de las responsabilidades que tenemos. Yo creo que nosotros como Consejo Municipal hoy celebramos dos ramonenses que en diferentes ámbitos y en diferentes sectores han crecido y nos han representado dignamente. Eso es muestra, como siempre decimos, de que los ramonenses somos distintos y que rompemos fronteras con cariño, con respeto, con disciplina y por supuesto con el apoyo de la familia y de las personas, porque las cosas no se logran solas. Pero también yo quisiera que nosotros como regidores, como síndicos, como el cuerpo colegiado que representa este digno cantón, también veamos en ellos un espejo para nosotros dar las herramientas, dar lo necesario que necesitan muchísimos otros jóvenes que también necesitan ese impulso y que en muy poco tiempo también nos van a representar con ayuda de todos nosotros dignamente. La idea no solamente es hoy dar reconocimiento, sino que más bien que esa experiencia pueda transmitirse a los jóvenes y a todas las generaciones para que el Cantón de San Ramón no solamente ahorita, sino a través de muchas nuevas generaciones pueda trascender a nivel nacional y a nivel internacional. Eso está en manos de nosotros hoy, que es la responsabilidad, y ha estado en manos de muchos otros consejos municipales que creo que lo han hecho muy bien en ese sentido. Solamente con esas palabras quisiera finalizar agradeciéndoles muchísimo a todos los que nos acompañaron. Ojalá que no se vayan, como les dije, para que nos tomemos una fotografía y podamos compartir un ratito. Voy a continuar con el último artículo del orden del día, que es la atención a audiencia programada a la Fundación de Fraternidad Internacional de Jóvenes. ¿Están los representantes de la fundación el día de hoy? ¿No llegaron? Señorita secretaria, por favor. Ellos son una fundación que promueve el cambio, el desafío de la unión de la juventud.
mediante algunas actividades como voluntariados internacionales y etcétera. De hecho, tenemos regidores que han participado de esta fundación, así es, don Brian, y que también han sufrido una muy buena formación y que yo creo que es digno de que retomemos el tema. Señorita secretaria, por favor, llamarles nuevamente, decirles que este Consejo Municipal les abre las puertas, les damos otra audiencia, porque yo creo que es una fundación que es realmente importante rescatar y también darle las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. No habiendo más temas que tratar, al ser las 6:04 de la tarde, se levanta la sesión.